Soy Jaime Zapata, soy médico desde el año 2000, haciendo atención primaria, primero en los ambulatorios y después empecé en SAMU hace 5 años como médico de extrahospitalario. Bueno, Jaime, sabemos que la heroína es un opiáceo que se elabora a partir de la morfina. Sin embargo, la morfina se utiliza en el ámbito sanitario. Ante un paciente que se esté tratando en un tratamiento de larga duración con morfina, ¿es posible que llegue a desarrollar algún tipo de adicción hacia la morfina o incluso hacia la heroína? A ver, la heroína, como bien los has dicho, sí que es un derivado de la morfina. Como medicamento que se utiliza en dolores crónicos, las personas que utilizan la heroína sí que pueden llegar a tener una adicción a largo plazo. De hecho, es muy adictiva con el uso prolongado o crónico de la medicación y necesita para su desuso o desintoxicación un... ¿Y hay una cantidad límite de morfina a partir de la cual, si te pasas de esa cantidad, el paciente desarrolle la adicción? No es que haya una cantidad límite, es el uso prolongado y continuo de la medicación lo que hace que se vuelva adictivo al consumo o a la medicación que le estén poniendo. Por otra parte, en el caso de un paciente adicto a opiáceos, ¿puede haber desarrollado tolerancia a algún tipo de tratamiento hospitalario? A ver, con el tiempo, toda persona que lleva un tratamiento crónico sí que puede presentar una tolerancia a medicamentos, a cualquier medicamento que le estén utilizando, en este caso para el dolor, que es lo que se utiliza en los opiáceos. Entonces, llega un momento que la dosis que le están poniendo no es suficiente y hay que ir aumentando dosis o cambiar la medicación para que no haya esa tolerancia. Os supone esto, entiendo, un problema también a nivel médico, ¿no? El hecho de tener que buscar alguna alternativa. Efectivamente, o sea, hay que saber tratar y utilizar los medicamentos en el momento que corresponde, no utilizarlo por querer utilizar. Hay medicamentos que se manejan para el dolor, que son los de primera lesión, y los opiáceos entran en segunda, tercera lesión, pero con cierta precaución para evitar el abuso de estos medicamentos. Y, por ejemplo, en un paciente que consuma, por ejemplo, heroína de forma intravenosa, a la hora de canalizar una vía, ¿os supone esto algún problema a los sanitarios? Sí, todos los pacientes que son adictos a drogas inyectables llegan a un punto que tiene tantas funciones a nivel venoso que a la hora de que tenga un accidente o un problema médico que necesite una canalización de vías, no hay vías por donde canalizar. Necesitamos otra alternativa de las vías habituales, porque el adicto siempre va a los brazos y son las que normalmente se utilizan para medicamentos intravenosos. Y entonces, ¿de qué alternativas podríamos estar hablando? Venas que no suelen utilizarse, la femoral, que hoy en día también los adictos la utilizan, las yugulares, las medias, o sea, otras vías, y las centrales, dependiendo también de la gravedad que necesitemos colocar un medicamento, nos vamos a un acceso más quirúrgico, como las vías centrales, que no suelen utilizarse en urgencia, a menos que se necesite un medicamento de suma urgencia o que la vida de la persona esté en riesgo. Ajá. ¿Y las drogas, qué efectos provocan en todo el organismo? Si los principales efectos a corto, medio y largo plazo, es decir, cuando consumimos por primera vez una sustancia, ¿qué efectos nos provoca? Y cuando la consumimos reiteradamente en el tiempo, ¿qué efectos puede tener? A ver, cuando se inicia en el proceso de drogadicción o abuso de droga o consumo de droga, las personas que empiezan es por los cambios que les causa inmediatamente: euforia, aumento del apetito sexual, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, desinhibición de todo el estado, aumentan lo que son las sensaciones externas. Entonces, eso son a corto plazo. A largo plazo, el consumo reiterativo o continuo de sustancias te daña a nivel renal, te daña a nivel
Si son drogas que consumen oxígeno, pues baja el oxígeno en el cerebro y va causando un daño a nivel de neurona, que al comienzo no lo vemos, pero al final, o sea, esa persona va perdiendo neurona y capacidad de raciocinio, y el otro efecto es pérdida del apetito, alteraciones nutricionales y, en fin, o sea, alteración de todo el sistema. ¿Podrían desarrollar algún tipo de cáncer? Como cáncer, no, pero enfermedad de transmisión sexual sí, por el continuo, si son drogas de uso inyectable. Hoy en día está claro que muchos de los jóvenes que se están inyectando drogas no comparten aguja. Pero del resto, o sea, en años anteriores y todavía se ve, es la infección por VIH, por compartir agujas, enfermedad de transmisión sexual porque aumenta el apetito sexual, no tienes las precauciones de protegerte y eso hace que tengas riesgo diario en conducción, en sexo, en violencia, que llegan eso a perjudicar tu salud. Y tú, como médico del SAMU, ¿cuáles son los casos más frecuentes de drogas que has vivido? Hace tiempo había mucho consumo de heroína, de drogas inyectables. Ahora, hoy en día, con las nuevas apariciones de drogas, los avisos que salen, consumo de drogas, llegas al lugar y no sabes qué droga es. Son drogas de diseño nuevos que utilizan en las inhalatorias y son otra sintomatología que no se solía ver al comienzo de años o hace años con la heroína. ¿Y cuáles son las drogas más frecuentes que encontráis? La cocaína, la heroína, hoy las inhalatorias que utilizan para aumentar el apetito sexual, que utilizan drogas que se utilizan de anestésicos locales, lo utilizan de forma inhalatoria para eso, para desinhibirse, y son las que más se están encontrando ahora. Y que en peleas y todo esto, ¿soléis encontrar también chavales que se han drogado? A ver, uno de los efectos secundarios del abuso y del consumo de droga es la violencia. La violencia te desinhibe y cualquier situaciones se vuelven extremas. Son muy violentos, son agresivos, como no sienten dolor les da igual, o sea, se enfrentan a cualquier persona, como tienen disminuido la capacidad de raciocinio y de valor propio, entonces se vuelven, o sea, eso es contraproducente porque se vuelven más agresivos por el uso de la droga. Y en un caso más extremo se puede llegar a la sobredosis, ¿no? ¿Qué significa esto de la sobredosis? La sobredosis es cuando consumes un medicamento, el hecho de que estás consumiendo un medicamento y no te está haciendo el efecto que tú quieres, por decirlo. Yo quiero ahora sentirme más relajado, me pongo una dosis, pero como no siento ese efecto, me hago otra dosis para lograr ese efecto. Pero ¿qué pasa? Que hay un rebote de medicamentos y lo que hace ese euforia que te puede dar en el momento es todo lo contrario. Pierdes el conocimiento, haces una disminución de la frecuencia cardíaca o un aumento de la frecuencia cardíaca dependiendo de la medicación, llegando a perder el conocimiento, y ese es uno de los síntomas de la sobredosis, dependiendo, claro está, de la droga que estés utilizando. Ajá. Llegando al final a un paro respiratorio, un paro cardíaco y la muerte. ¿Y hay antídotos para revertir los efectos de las drogas? Todas las drogas no tienen antídoto. Hay algunas como la heroína que sí tiene efecto y otras solamente se trata la sintomatología que está causando en ese momento el abuso de la droga o la intoxicación o la sobredosis. Puede ser una parada respiratoria, ¿qué droga estás utilizando? Hay que revertirla. La frecuencia cardíaca, si hay una frecuencia cardíaca muy alta o hay una frecuencia respiratoria muy alta, pues hay que tratar esa sintomatología. En sí, todas las drogas no hay un antídoto específico. Hay algunas que sí, pero las otras es tratamiento sintomático de la sintomatología que está pasando en el momento de la atención. Y ante una parada cardiorrespiratoria, ¿es fácil que la persona pueda recuperar la vida?
es difícil. A ver, si se presenta una parada cardiorrespiratoria y hay una persona que está haciendo una maniobra de reanimación o atendiendo esa parada, puede ser que salga. Pero casi siempre, la mayoría de las veces, las paradas tardan en dar aviso al SAMU o al hospital o al 112 y esos minutos que son muy valiosos se pierden y por ende no se puede recuperar. O sea, si tenemos una parada de cualquier índole, sea por consumo de droga o sea por cualquier patología que no sea derivada de droga, si se hace una atención inmediatamente en el momento de la parada, puede salir. Volviendo al tema de las drogas, cuando trasladáis a un paciente que sabemos que es adicto a cualquier tipo de sustancias de drogas a un hospital, una vez finalizada su atención, ¿se le proporciona algún tipo de pautas para iniciar un tratamiento rehabilitador? A ver, las pautas como iniciar, no diría una pauta. Toda persona que llega al hospital por un abuso de droga, se hace la atención que se necesita en ese momento y se deriva a la unidad de psiquiatría o psicología para valorar las condiciones de esa persona y de ahí derivarlo a centro de desintoxicación. Pero claro, o sea, es ponerse en contacto, eso conlleva el manejo interdisciplinar de psicólogo, psiquiatra, si es un menor de la familia, de muchas especialidades para poder empezar un tratamiento de desintoxicación y a ver si la persona quiere, ya no te digo que sea un adulto, sino sea un adolescente o una persona joven. Ajá. Y por ejemplo, en el caso de una mujer embarazada que consuma drogas de forma recurrente, ¿podría afectarle al feto? Todas las drogas de consumo en embarazo causan un efecto en el feto. Puede ser malformaciones, puede ser que salga un niño con bajo peso al nacer, que tenga problemas de aborto, que tenga a la hora del parto parada respiratoria. O sea, son muchas causas que pueden tener una mujer embarazada con el consumo de drogas. ¿Y en la lactancia podría tener problemas también? En la lactancia, a ver, una persona, a menos que sean drogas de inyectables, puede pasar la leche materna, y esas personas que consumen droga o se inyectan droga, de normal o lo ideal no sería que dieran leche materna. Está claro que cuando hay una mujer embarazada se toman todas las medidas, embarazada, que se conozca, que sea habitual consumidora de droga, esto se le hace un seguimiento postparto. Y a ese niño igual a la hora del parto y se hace un seguimiento estricto. ¿Podría ese niño desarrollar una adicción como la madre? Un síndrome de abstinencia. Un síndrome de abstinencia si lleva durante todo el embarazo consumiendo droga a la hora del nacimiento, puede crear un síndrome de abstinencia. Esos niños que nacen de madres drogadictas, se les hace un seguimiento por eso, porque tienen ese síndrome de abstinencia. ¿En qué consiste el síndrome de abstinencia? Lo mismo que un adulto, llanto, taquicardia, irritabilidad. En los niños es más que todo la irritabilidad, la falta de pecho por la droga. Entonces se hace seguimiento, se hace continuo y evitar eso, el síndrome de abstinencia. Me gustaría ahora hablar de las mulas, porque es un recurso muy utilizado por las mafias de la droga para pasar droga de un punto a otro. Y claro, o sea, las personas que ingieren algún tipo de droga a menudo ingieren grandes cantidades. ¿Supone esto un riesgo para su salud? Sí, hay un riesgo muy importante para esa persona que transporta droga, porque las drogas que utilizan, que son en cápsulas, se las toman, llevan un periodo de no beber, de prepararse para no beber, no comer durante el trayecto que dure el traslado, pero los jugos gástricos o cualquier incidente interno puede llegar a hacer que esas cápsulas se rompan y causen un efecto de sobredosis y lleve a la muerte de esas personas.
Y hablando de sobredosis también, volviendo al tema de los adolescentes, suelen consumir en grupo. ¿Nos podrías dar algunos indicadores para reconocer un caso de sobredosis y cómo podrían actuar hasta que llegue la ayuda médica? A ver, si tenemos un caso de sobredosis en adolescentes o en grupos, generalmente puede ser o que al comienzo del consumo estén eufóricos, muy alerta, pero llega un momento que pueden perder el conocimiento, sobre todo la pérdida del conocimiento es una indicación de que puede tener una sobredosis. ¿Qué hay que hacer? Pues las medidas, llamar al 112 y si tienes algo de conocimiento ponerlo de lado, mirar que esté respirando, que tenga una frecuencia cardíaca y si no, iniciar las maniobras de RCP. Generalmente no la sabemos y si estamos en grupo y estamos consumiendo, pues todos estaremos en las mismas condiciones. Pero sí que es verdad que si en ese momento hay alguno del grupo que pierde el conocimiento, pues hombre, lo primero que hay que hacer es llamar al 112, decir que ha consumido droga y estar atento a que siga respirando. Y si por X motivo deja de respirar o empezar las maniobras, ponerlo de lado y estar atento hasta que lleguen los servicios sanitarios. Perfecto, pues muchas gracias, Jaime.